Con más de 20 años de experiencia en el mercado, en este video queremos compartir contigo 10 parámetros clave que puedes utilizar en los variadores de frecuencia o también conocidos como variadores de velocidad. Te mostraremos cómo aprovechar al máximo estos parámetros en tus proyectos. A lo largo del video te explicaremos cada uno de estos parámetros, destacando su aplicación práctica y los beneficios que aportan. Al final, te mostraremos ejemplos de clientes que los han implementado con éxito en sus proyectos. Esto te ayudará a tomar una decisión informada sobre qué variador de frecuencia es el más adecuado a tus necesidades. Estos temas están diseñados para optimizar el rendimiento de tus variadores y estamos seguros de que te serán de una gran ayuda. Bueno, continuando con el tema, parámetros del variador de frecuencia o también conocido como variador de velocidad, porque con él podemos regular la velocidad de nuestros motores y de nuestras bombas. En primer lugar tenemos a la potencia del motor, que está denominado por kW o kilowatts, ¿no? Ya sabemos que un HP, horsepower, es equivalente a 0.746 kilowatts. Desde este punto podemos partir. Podemos sacar los valores de 2 HP, 3 HP. Casi podemos aproximarlo a 0.75. Por eso que decimos que cuando son 2 HP es 1.5 kilowatts y va incrementando. Después tenemos la tensión del motor, ¿no? La tensión del motor, al menos aquí en Perú, podemos encontrarlo en 220, 380 o 440 voltios AC de corriente alterna. Todo va a depender de la tensión con la cual vamos a encontrar en campo. Puede ser 220, puede ser 380 o 440. Valores muy importantes que tenemos que introducir en los parámetros de protección. Como tercer punto tenemos la corriente del motor, representado por la letra A. A de amperios, ampere. Ahora, tal como encontremos los valores en la placa de protección del motor, ese valor va a ser introducido de manera idéntica. Digamos que encontramos 3.48 amperios. Ese valor vamos a introducirlo en este punto. Después tenemos las revoluciones del motor o RPM, representadas por RPM. Usualmente vamos a encontrar de dos tipos, en baja revolución y en alta revolución. Alta revolución hemos configurado varias veces en 3450 RPM, usualmente utilizados en los sistemas de presión constante. Y en baja revolución, si no me equivoco, es 1720 RPM. Diferentes aplicaciones. Ya dependiendo de las RPM que encontremos en la placa de protección, vamos a introducir ese parámetro en el punto 4. Luego, tenemos la frecuencia del motor, denominada por Hz. Bueno, en este caso, aquí en Perú, nosotros tenemos la frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por minuto. Eso quiere decir que la onda senoidal va a ser 60 ondulaciones en un segundo. Aparte, punto 6, tenemos el sentido de giro. El sentido de giro tenemos, bueno, en dos sentidos, ¿no? El sentido horario y tenemos el sentido antihorario. Esto va a ser muy importante cuando queremos invertir el giro, ¿no? Propiamente de un motor, sea el caso de una faja, ¿no? En determinado momento queremos que traiga elementos, traiga carga, y en otro momento queremos que retorne. Podría llevar carga del punto B al punto A y del punto A al punto B. Para eso es el sentido de giro. Poder controlar tanto a derecha como a izquierda. Después, en el punto 7, tenemos lo que son las rampas de encendido, ¿no? En este caso, imaginemos que esta línea punteada es la nominal, la corriente a la cual va a trabajar. Y este eje
este eje es de donde parte. Aquí en 0 está el reposo. Cuando encendemos, se va a generar una rampa. Esta rampa puede ser programada en el variador. Podemos darlo tiempos de 5 segundos a más. Va a depender de la potencia del motor. Si son motores pequeños de 1 HP, con 5 o 3 segundos es más que suficiente. Ya no se produce el pico de arranque. Esta es la nominal, la corriente nominal, a la cual va a trabajar el motor, la bomba. Esta rampa es la que es programada en el variador de frecuencia. Y su contraparte es la rampa de desaceleración. Igualmente. Parte de la nominal hacia 0. Igual, esta rampa en contraparte también puede ser programada básicamente en los mismos tiempos de encendido. Si acá le pusimos 5 segundos, aquí le ponemos 5 segundos. Desde el punto que mandamos el paro hasta que llega a 0 son 5 segundos a más. Va a depender de la potencia de nuestro variador de frecuencia. Porque si fuera un arranque sin variador, si fuera un arranque por contactores, digamos, supongamos que esta es la nominal, la corriente nominal del motor, lo que va a hacer con un arranque directo, digamos, va a ser esto. Esto es lo que se va a producir en el pico de arranque del motor. Y este valor puede llegar 4 a 6 veces la corriente nominal. Para evitar este pico, es que con la ayuda del variador de frecuencia podemos colocar lo que son las rampas de encendido y apagado, ¿no? La rampa de encendido, podemos controlar. No hay un pico de arranque con el variador de frecuencia. Ahora tenemos en el punto 8 el modo de funcionamiento. En el modo de funcionamiento podemos ver el modo local o el modo remoto. El modo local propiamente es por el keypad. O sea, es la pantalla de display que viene en todo variador de frecuencia, ¿no? Desde ahí podemos encender, podemos apagar, podemos cambiar el sentido de giro, podemos regular la velocidad del motor. O sea, no necesitamos prácticamente accesorios externos. Bastará con una llave térmica, bastará alimentar al variador, su salida, y podemos encenderlo de manera local, desde el mismo variador. Y ahora lo que más se hace, lo que usualmente hacemos, es usar el modo remoto o el control por borneras. Es lo que mayormente se suele utilizar. ¿Por qué? Porque con el modo de funcionamiento remoto podemos prolongar la vida del keypad, ¿no? Ya no estamos en tanta manipulación. El keypad se convierte en un visualizador de eventos, ya sea de encendido, ya sea de fallas, ya sea de giro, etc. Todo el keypad se comporta como un visualizador nada más. Podemos visualizar todas las operaciones que hagamos por las borneras. En el punto 9 hemos puesto el modo multi-speed o multivelocidad. Este modo es muy útil cuando tú quieres controlar de manera programada mediante entradas digitales ciertas velocidades. Digamos que yo, alimentando a la bornera X1, voy a programar que mi variador de frecuencia vaya a 25 Hz. Cierro el contacto X1 y el variador directamente se va hasta 25 Hz. Si alimento a X2, puedo programar que se vaya a 45 Hz. Por ende, como tengo más entradas digitales, o puedo hacer también una combinación de ambas entradas.
yo voy a decir que cuando X1 esté cerrado y a la par X2 esté cerrado, quiero que me vaya a 60 Hz. Según cómo yo controlo mis entradas digitales programadas, puedo generar diferentes velocidades, ¿no? Usualmente esto es utilizado cuando haces sistemas de piletas, ¿no? Cuando se llama un contacto, quiero que vaya a 25 Hz, poco menos del 50%. Luego quiero en un determinado momento que pase a 45, de 25 Hz sube a 45 Hz por un determinado tiempo. Y después quiero que vaya a 60 Hz y después reinicia el ciclo, 25, 45, 60. 25, 45, 60, completando el circuito. Claro que acá podemos utilizar más entradas y podemos poner muchas más frecuencias y velocidades de salida. Ahora, básicamente estas son los bornes que presenta un variador de frecuencia. Lo primero es ver cuántas salidas tipo relé presenta nuestro variador de frecuencia. Usualmente en los de baja potencia, 1 HP, 2 HP, 3 HP, vamos a encontrar solamente un relé de salida. Si solo encontramos un relé de salida, esto lo vamos a programar en modo falla. Cada vez que ocurre un evento de falla en el variador de frecuencia, este contacto se va a cerrar. Y esto lo podemos llevar quizás a un piloto que encienda y nos muestre. Muy aparte de que en el propio keypad va a figurar la falla, digamos E01, ¿no? Falla 01. Básicamente para eso es. Luego, acá tenemos sus puertos digitales. El COM, X1, X2, X3, X4, X5 y pueden haber unos pocos más, ¿no? Usualmente viene denominado X1 o también forward, que sería derecha. El X2 viene como tal X2 o viene como reversa. Si nosotros llevamos la señal del COM hacia X1, nuestro variador de frecuencia va a girar en sentido horario. Por el contrario, si nosotros alimentamos a X2, nuestro variador va a ir en sentido antihorario. Todo va a depender de la aplicación que nosotros le queramos implementar a nuestro variador de frecuencia. Y como les explicaba hace un momento, tenemos muchas más entradas, como el caso de la multivelocidad, ¿no? Si observo, según lo que yo configure en el variador, si X1, cierro X1, se va a 25 Hz. Cierro X2, se va a 45 Hz. Si van ambos a la vez, se puede ir a 60 Hz. Es una manera de cómo aplicar las borneras digitales, las entradas digitales del variador de frecuencia. Otro punto importante es que casi la mayoría de los variadores, por no decir todos, traen un puerto de comunicación RS485, con el cual nosotros podemos extraer información y también podemos controlar a nuestro variador de frecuencia. Eso se va a ver en clases más avanzadas. De ahí tenemos lo que es la salida analógica del variador de frecuencia. Esta salida analógica es muy importante porque esto, como salida analógica, puedes llevarlo hacia un PLC. Pero como esta es una salida analógica, por ende tiene que entrar a una entrada analógica. Siempre la salida analógica del variador va a entrar a una entrada analógica del PLC. Siempre salida con entrada o entrada con salida. Esto usualmente es utilizado en los sistemas de presión constante, de una bomba, 2 bombas, 3 bombas, etc. Por otra parte, también presenta su entrada analógica, que puede ser configurada de 4 a 20 miliamperios o 0 a 10 voltios. Obviamente algunos PLC, añadiendo módulos, podemos contar con salidas analógicas. Estas salidas analógicas pueden ser llevadas a las entradas analógicas del variador y hacer alguna maniobra.
Pero usualmente esto es utilizado para los transmisores de presión. Para los transmisores de presión, que vamos a encontrarlo usualmente de 0 a 10 bar y de 4 a 20 miliamperios. Nosotros, al hacer la conexión entre la entrada analógica del variador de frecuencia, podemos conectarnos a través del transmisor de presión y poder ver la presión actual del sistema, ¿no? Usualmente utilizado en sistemas de presión constante. Y con el valor de seteo que es configurado en el variador de frecuencia, podemos hacer un sistema PID que nos permita realizar un eficiente tablero de presión constante. Por solo decir un caso. Voy a darle dos ejemplos en donde hemos empleado eficientemente el variador de frecuencia. Un caso ha sido de un cliente que tenemos que tiene su ladrillera en el distrito de Pachacamac, en la zona alta. La única manera de acceso era con una camioneta, porque no había otra manera de poder ingresar. Esta ladrillera tenía un problema. Ellos tenían una pérdida, una merma de entre el 40 al 45% cada vez que ellos horneaban los ladrillos. O sea, estamos hablando casi un 50%. Nosotros, después de haber implementado nuestro sistema con variador de frecuencia y poder controlar el flujo de aire, la merma se redujo al 5%. Pasó de entre un 40 a 45% a un 5%. Fue algo muy eficiente, ¿no? La merma fue poco. El otro caso es implementando variadores de frecuencia con generadores eléctricos, ¿no? Porque a veces tenemos bombas de alto caballaje y con el variador de frecuencia podemos evitar los picos hacia el sistema, ¿no? Ya que el generador a veces lo compra muy limitado. Digamos, si es de 5 kilowatts nuestro motor, muchas veces el generador es de 7 u 8 kilowatts. Porque si le ponemos un arranque estándar, el generador se va a bloquear por el pico. Por eso es que implementamos un variador de frecuencia para evitar los picos y sea eficiente lo que es el tema de encendido. Bueno, ahora que ya te hemos mostrado uno de los parámetros importantes que se configuran en todos los variadores de frecuencia, te solicito que te suscribas al canal, le des like y compartas. Somos Soluciones Bole. Muchas gracias.